Damas y caballeros, démosle la bienvenida a Sharon Mendes de San Antonio. Cuando uno pierde a su esposo, uno sabe que su vida va a cambiar para siempre. Uno sabe que no va a ser sencillo. Pero yo no me esperaba que encima de mi luto y mi dolor por la pérdida de mi esposo y para tratar de atender a mi bebé, también fuese víctima de una estafa. Ustedes vieron lo que me pasó, ya lo vieron, como la Universidad Trump me engañó todo el dinero que recibí después de que murió mi esposo. Como rompieron sus promesas, incumplieron sus promesas, no me contestaban las llamadas, como todo era una mentira. Cuando me estafaron por el dinero que las fuerzas me dieron después que mi esposo murió, pensé que la Universidad Trump me estaba irrespetando la memoria de mi esposo. Yo estaba asustada, furiosa y también me sentía muy avergonzada. Lo peor de todo es que no era la única víctima de la avaricia de Donald Trump. No, él incluso atacó a personas muy vulnerables, a las viudas de los soldados caídos y a las personas mayores. Él se enriqueció, le sacó millones de dólares a personas como yo. Engañó a más de 5,000 estudiantes, personas de la clase media trabajadora, profesores, oficiales de policía, incluso a los retirados, veteranos de la milicia. Es una persona que, como yo, que no tenía mucho. Pero se les dijo que si le pagaban por el programa de Donald Trump, quizás podían tener una mejor vida. Este es un hombre que nació rico y que tiene todo el dinero en el mundo y no hay nada malo sobre eso. De hecho, yo me inscribí en la Trump University porque pensé que podía aprender algo de él. Pero entonces él decidió que entonces enriquecerse más, engañando a las personas trabajadoras que no tenían nada extra. ¿Qué tipo de hombre hace eso? No es fácil ponerme aquí y contar mi historia. Por mucho tiempo no le dije a nadie, ni siquiera a mi familia o ni mis amigos. Pero estoy aquí porque los Estados Unidos se merece conocer la verdad. Estas elecciones se trata de los demócratas contra los republicanos, es lo correcto contra lo equivocado. Una persona que ayuda a personas normales, no importa lo que haga falta, comparado a alguien que se ayuda a sí mismo, no importa a quién le haga daño. Donald Trump hizo unas grandes promesas acerca de la Universidad Trump y yo muy tontamente le creí. Ahora está haciendo grandes promesas acerca de los Estados Unidos. Por favor, no cometan el mismo error.